grabar. Ahí estoy grabando. Por si las dudas, esperamos 3 segunditos. Sí. Bueno, entonces, unidad temática 4, 4.1, ciencias jurídicas en el campo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, ¿sí? Son entonces las disciplinas que tienen por objeto de estudio a la persona, a la sociedad. Dentro de las ciencias sociales, por ejemplo, tenemos ciencias jurídicas, la historia, la psicología, ¿sí? La sociología, antropología. Pues es que antropología se estudia en la facultad, creo que de ciencias naturales, porque la antropología tenía antes una orientación muy a las ciencias naturales. Estudiar el hueso, la composición de elementos históricos antiguos, bueno. Pero bueno, algunos dicen que sería una ciencia social, pero no nos vamos a meter en ese problema. La ciencia jurídica, entonces, es una ciencia social. Está dentro del campo de las ciencias sociales. Pero que tiene un objeto complejo. ¿Por qué? Porque estudia a la persona, pero estudia cómo regular a la persona. Cómo regular la convivencia de esas personas que viven dentro de una sociedad. Y cómo sancionar a aquellas personas, ¿sí? O qué medidas tomar en el caso que incumplan esta regulación. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, las ciencias sociales serían como la madre, uno de los hijitos sería la ciencia jurídica. ¿Vamos con esto? Sí, está bien. Bien. Punto 2. El objeto de las ciencias jurídicas, según las distintas corrientes filosóficas, que son el derecho natural, el derecho positivo, trialismo jurídico y otras corrientes. Bueno, entonces nos metemos de lleno con las ciencias jurídicas. Una de las tantas ciencias sociales, por eso nuestra facultad se llama Ciencias Jurídicas y Sociales. Jurídica, bueno, escribí cualquier cosa, jurídica, ahí dice jurídica. Usamos la imaginación. Bueno, objeto de estudio. ¿Cuál me dijiste que era el objeto de estudio de toda ciencia social y de las ciencias jurídicas? Tú puedes. De la jurídica, el derecho, ¿no? El Las derecho que personas, sería, la disciplina. el derecho que sería el regular a la sociedad y cómo sancionarla, ¿verdad? Sí. Y la ciencia social, ¿cuál sería el objeto de estudio? De la persona. La persona, bien. El objeto de estudio, te lo escribo acá, de la ciencia jurídica sería a la sociedad, cómo regularla, y, mira, podía escribir acá, a la sociedad, cómo regularla y sancionar en el caso que incumplan la... Esto a grosso modo. ¿Sí? Ahí te puse el objeto de estudio, si lo querés copiar. Avísame cuando estés. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora, hubo distintas corrientes de pensamiento, ¿sí? Corrientes filosóficas, que no estaban de acuerdo con cuál era el objeto de estudio. ¿Sí? Jus viene de ius, que en latín sería justicia, ¿sí? O sea, el derecho. Hubo corrientes filosóficas del derecho, ¿sí? Que opinaban cosas distintas. Hace muchos siglos atrás, los primeros filósofos, por así decir, del derecho, eran los del derecho natural, o el ius naturalismo. ¿Lo viste alguna vez esto? No. ¿Viste en la escuela Roma? Sí. No. ¿No viste a Roma? ¿Por qué no No viste a vi Roma? Roma. ¿Cómo? No sé, no, Roma no vi. No.
Vos egresaste el año pasado. Sí, Bueno, felicitaciones, muy bien. ¿Y qué tuviste? 2 años de pandemia, che, qué macana, ¿no? sí. ¿Y cómo te llevaste con eso? Medio difícil con la virtualidad. Claro. ¿Y el viaje? ¿Y se iban a ir de viaje? ¿Cómo? ¿Se iban a ir de viaje? Sí, no íbamos, ahí estábamos. Bueno. Planeando para ir a Cuba y eso, pero Bueno, es una escuela con mucho target. sí. ¡Wow! ¡Qué nivel! Bueno, buenísimo. Bueno, uno de los primeros, hace muchos siglos atrás, uno de los primeros corrientes filosóficas del derecho, ¿sí? Los primeros investigadores del derecho, se llamaban naturalistas o del derecho natural, ¿sí? Estas personas lo que planteaban es que el objeto de estudio del derecho es estudiar las leyes de de la naturaleza humana. Señor, salga de ahí. Fuera, 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 fuera. A usted le estoy hablando. Le estoy hablando a mi gatito. Fuera, señor, fuera. Conmemore los cables de internet, ¿lo puedes creer? Pasa que como es lindo, hace lo que quiere. Bueno, estudiar las leyes de la naturaleza humana. Lo natural. Lo natural. Derecho Claro, natural. el derecho natural. Ellos creen que hay una naturaleza humana que vos podés estudiar. Que hay una parte del ser humano que nunca va a cambiar. ¿Sí? Te lo pongo acá. Ellos creen que hay una parte del ser humano que nunca va a cambiar. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Que pasen los siglos y hay cosas que no van a cambiar. A ver, ¿y cómo qué? ¿Qué se te ocurre? Por lo que estuvimos hablando ayer, el machismo, por ahí, sí. Como que está en la naturaleza del ser humano. Bueno, puede Sí. ser, sí. Bueno, otros dicen la violencia, el robo, bueno, Sí, también. el egoísmo, como que hay cosas que van a estar en todas las culturas y en todos los tiempos. Entonces el derecho tiene que hacer leyes que duren para siempre. ¿Se entiende? No, me perdí. Claro, ellos creen que al entender al ser humano, ellos creen que podrían hacer leyes que no cambiarían nunca. Ellos creen que podrías hacer una serie de leyes que no cambiarían nunca, porque vos ya habrías entendido la esencia del ser humano. ¿Estamos con esto? Sí. O sea que hay 10 normas que están hace miles de años y serían del derecho natural. ¿Cuáles serían? Bien. No matarás, no robarás. ¿Cuáles son esas? Los mandamientos. Bueno, los mandamientos, por ejemplo, si bien se hicieron antes que Roma, muchos creen que esos son leyes naturales, porque son leyes que son de la esencia humana y que nunca cambiaron. No matar, no robar, no decir mentiras, querer a los padres, qué sé yo. Esos serían leyes naturales. Matar siempre va a estar mal, ponele. Entonces, para los naturalistas, a ellos les gustaría hacer leyes que nunca cambian. Leyes para siempre, inmutables con el tiempo. ¿Estamos? ¿Estoy yendo muy rápido o venís bien? No, vengo bien, bastante bien. Bueno, ahora, esto no es lo que piensa nuestra facultad. Chan, chan. Nuestra facultad no está en la onda del derecho natural. Nuestra facultad está en la onda filosófica de lo que se denomina el derecho positivo. Así que nuestros abogados no piensan que las leyes no van a cambiar, sino que al contrario.
¿qué piensa el derecho positivo? Las personas cambian, las sociedades cambian, cada sociedad es completamente distinta según el tiempo, no hay dos sociedades iguales, y cada una tiene que tener sus propias leyes que van cambiando. ¿Se entendió? Está completamente... Claro, esto está completamente opuesto al derecho natural. Las sociedades cambian, las personas cambian, y las leyes deben ir cambiando. Te doy un ejemplo. ¿Te sabes los 10 mandamientos? ¿Fuiste a una escuela privada? No, fui a la iglesia. En la iglesia. Bueno, uno de esos 10 mandamientos, por ejemplo, es la de no codiciar. ¿Y cómo sigue? A ver. ¿Cómo, profe? Hay una ley, hay un mandamiento de esos 10 que es no codiciarás. ¿Y cómo sigue? ¿Te la sabes? No codiciarás A la mujer de tu prójimo, bien. Entonces, fíjate, esa ley habría que cambiarla. ¡Qué quilombo! ¿Qué se te cayó? Sí. Esa ley habría que cambiarla porque, digo, en las iglesias, ¿no? Porque fíjate que tiene un contenido muy machista. Sí. Fíjate que esa ley trata a la mujer como si fuera propiedad del marido, ¿verdad? Sí. Entonces es mentira que las leyes se pueden hacer para siempre. Esa ley funcionó para una época machista, pero para hoy ya no funciona. Esa ley machista para hoy no funciona. Así que el derecho positivo lo que plantea es eso, que las leyes, que no se puede conocer la naturaleza de la persona, si siempre cambia, las personas cambian, las culturas cambian, nada es para siempre, entonces no puedes hacer una ley que te dure miles de años. Por ejemplo, nosotros teníamos una ley, un artículo del derecho penal, el Código Penal, que vos sabés que no era lo mismo abusar de una mujer con honor que abusar de una mujer sin honor, que era eso, ¿no? Como que era más relajado si vos abusabas o cometías un abuso a una mujer sin honor. ¿Qué es eso? Entonces, esa ley que funcionó durante ese artículo que funcionó durante muchas décadas, hoy ya no sirve. Porque la sociedad cambió. ¿Se entiende lo que plantea el derecho positivo? Sí, sí. Bien. Positivo viene de una corriente de pensamiento que se llama positivismo, ¿sí? Positivo acá no tiene nada que ver con alegría. Hay una corriente de pensamiento francesa que se llama positivismo y que no tiene nada que ver con alegría. Pero el positivismo vos lo das, a ver en qué bolilla, en qué unidad temática. Bueno, en la 1, en la 2, no, más que nada, ¿dónde está? Sí, en la 1, en la 2, con Comte. ¿Te suena Comte, Augusto Comte, el positivismo? Sí. Así que eso... ¿Cómo? Uno de los pensadores. Uno de los pensadores, bien. Que él planteó esto de que, bueno, las sociedades cambiaban y qué sé yo. Es más complejo, ¿no? Que eso. Pero bueno, acordate que entonces la palabra positivo acá no significa alegría, no nada que ver. Es la corriente de pensamiento que se llama positivismo, que es un término en francés que para nosotros positivo significa alegría, ¿viste? Nada que ver. Bueno, entonces, las ciencias jurídicas tienen, en conclusión, un objeto de estudio. ¿Sí, Pi? Acá, Sí. las ciencias jurídicas que vienen de las ciencias sociales tienen un objeto de estudio. ¿Cómo regular? Ahora, para los del derecho natural, el objeto de estudio es estudiar a la esencia humana y hacer leyes que nunca cambien. Pero para lo del derecho positivo, sí, las sociedades cambian, las personas cambian, las leyes deben cambiar. Entonces, ¿a quién
¿Quién estaría de acuerdo, por ejemplo, con reformar la Constitución en Argentina ahora? ¿Los filósofos del derecho natural o del derecho positivo? ¿Quién pensás? Derecho natural. ¿Estarían de acuerdo con reformar la Constitución o quieren que esa Constitución quede para siempre? No. Derecho positivo. Bien. ¿Quiénes están de acuerdo con reformar el sistema de justicia? Porque se tiene que actualizar a estos tiempos. Derecho natural. No. ¿Por qué no? Sería algo para siempre, una ley, para que no se cambiara. Claro, pero el derecho natural no les suele gustar cambiar las leyes, porque ellos creen que la ley ya está hecha y tiene que quedar así, así es. ¿Me explico? Bueno. Ellos No, no pues yo están... pensé que el derecho natural era dejaba sentada una ley Sí. y que no se podía cambiar. O sea, que Bueno, por cada vez eso, que pase entonces, tiempo. las leyes que regulan el sistema de justicia ya están escritas. Al derecho natural, por lo general, no le copa cambiarla, ya quiere que quede así como está. ¿Se entiende? Sí. Ahí está. Bueno, perfecto. Muy bien. Estas son las dos grandes corrientes. El punto siguiente, el derecho como objeto complejo. El derecho como objeto complejo, como te dije, ¿cuál sería el objeto de estudio de la ciencia jurídica? ¿Cómo, profe? Perdón. No Estaba hay problema. leyendo uno de los puntos. Dale, lea. ¿Cuál sería entonces el objeto de estudio de la ciencia jurídica? El objeto de estudio de la ciencia jurídica Sí. regular. Bien, ¿regular a quién? ¿A los perros o a las personas? A las personas. Perfecto. Bueno, este objeto se le dice que es complejo, porque no es fácil. Uy, tengo unos perros que se están matando acá al lado. Si te hace mucho ruido, decime, ¿sí? No. Bueno, es un objeto complejo, porque ¿qué cosas tenés que estudiar para regular a una sociedad? ¿Qué tendrías que saber? A ver. Tendría que investigar Sí, las leyes, sí, ¿qué más? el conflicto. Estudiar el conflicto. ¿Qué materias te pueden ayudar a entender los conflictos sociales y esa onda? A ver. No sé, para entender la mente de las personas. ¿Qué materias te pueden servir acá para estudiar? A la psicología, Psicología, y eso que no tenemos psicología, ¿no? Psicología, ¿qué otra materia? La sociología nos puede venir bien, ¿no? sí. Bien. Bueno, es un objeto complejo, porque hay que investigar, hay que estudiar las leyes, hay mucho conflicto, psicología, sociología. Tenemos que educar, ¿verdad? ¿O qué hacemos con la persona que roba? ¿La matamos o la resocializamos? La red social. Bueno, y algunos se preguntan eso de resocializar, ¿qué significa? ¿No? Como diciendo, es un término también medio raro. Sí. Como que te tengo que hacer normal, como que sos una normal, ¿viste? Y no sé. Bueno, entonces nuestro derecho también tiene esta parte, ¿no? Como una parte pedagógica. Hay que, o sea, no solamente sancionamos. Vos sabés que a veces lo que se busca en el derecho es reparar una situación. Vos tenés una víctima, lo que fuere. Tenés una víctima. Y si la víctima quiere sanar, no sé, que le robaron o lo que fuere, ¿cómo? Bueno, obviamente que se hace justicia, ¿no? Se manda a la cárcel, esa es la ley. Pero hay instancias, por ejemplo, no, mirá, te digo mejores ejemplos, de padres a hijos. El hijo denuncia al padre. Ahí el derecho, ¿qué hace? ¿Dividimos a la familia la miércoles o buscamos una mediación? Me buscan una solución. Bueno, depende, si hay mucha violencia, la mierda, todo. Pero a veces también tenemos que mediar.
¿sí? Buscar soluciones reales, no ir y mandarte a la cárcel, ¿viste? Soluciones, o sea, buscar otro tipo de soluciones, quiero decir, ¿sí? Meditar. Sí. Como meditando, yendo a terapia. Bueno, por ejemplo, vos decís, este chabón es un violento. Ponele que lo mando en cana, bueno, pum. Pero tiene que hacer talleres. No sé, tiene O que... hacer tareas comunitarias. Bueno, O claro, ayudar. ayudar, sí, lo que sea. Entonces nuestro objeto de estudio termina siendo re complejo, porque no estudiamos solo cómo regular a las personas. Tenemos que estudiar todo esto. Investigar, producir leyes, analizar el conflicto, estudiar la conducta de las personas, ver cómo mediar, ver cómo educar. Hace unos días, acá en la ciudad de La Plata, unos chiquitos de 15 y 17 años a los tiros en un auto, robando, ¿no? Disparando desde un auto. O sea, el peligro que eso significa, ¿no? Esos pibitos que estuvieron jugando videojuegos, ¿cómo van a andar en un auto disparando? Suponte que los agarró la policía, ¿no? ¿Y qué hacemos? Sí. Ahí el derecho se pregunta, bueno, a ver, la ley dice ponerle tantos años, bueno, igual son menores de edad, pero ponerle que fuera mayor de edad, tantos años en cana. Pero, ¿eso soluciona el problema? Hay un Estado ausente, hay una familia ausente. ¿Dónde estuvieron los profes de esa escuela? Uy, qué ruido que hacen esto. Bueno, entonces, si bien las leyes hay que cumplirlas, el derecho a veces se intenta preguntarse un poquito más. Bueno, vamos a solucionar el problema real. Si lo mando a la cárcel, ¿va a salir peor? ¿Lo voy a educar? Bueno, así que esto significa que nuestro objeto de estudio es complejo. Además es complejo porque vos sos una persona que vive en una sociedad y que tiene prejuicios, que está estudiando a otras personas. ¿Se entiende esto? No estás estudiando una planta, estás estudiando gente como vos. Entonces te va a salir un poco el prejuicio. ¿Sí? Hay investigadores que investigan y por ahí son medio, ¿viste? Discriminadores, ¿viste? Te sale ahí la orientación política, te sale todo. Así que es difícil como persona estudiar a otras personas. Pues te sale el prejuicio. ¿Estamos? Bueno. En el mundo hay dos grandes tipos de leyes, por así decir. Hay dos grandes familias jurídicas. Hay dos grandes sociedades con tipo de leyes. Se les dice familia jurídica. Yo prefiero decir sistema jurídico. Hay como dos grandes formas de producir leyes y producir el derecho. ¿Estamos? Sí. Una son los romanos, que luego se mezclaron con unos pueblos llamados germanos. Así que sería la familia romano-germánica. ¿Quiénes son los germanos? ¿Estudiaste la Edad Media de Europa? No, sí. Sí. ¿Te sabes un pueblo germano? No. No. Ah, entonces la estudiaste bien, porque ¿qué hacemos estudiando tanto la historia europea, no? Quédate tranquila. Muchos de los germanos van a fundar ¿qué país luego? Grecia. No. Germanos. Germany. ¿Qué país es Germany? Alemania, ¿sabías? No. Bueno, tenemos tipos de leyes en la forma romano-alemana y... Medio raro igual el nombre. ¿Cómo? Medio raro el nombre. Sí. Y después tenemos tipos de leyes al estilo inglés o common law. ¿O como qué? Common law. Love. Está en inglés. Law es ley, common creo que es común. Debe ser eso. Una ley común. Bien. Acá, en los romanos germánicos, están un montón de países. Por ejemplo, todos los de América. O sea, fíjate vos cómo continuamos con esta tradición romano-germánica.
Los de América, España, Portugal, o sea, además de los de América, Claro. Europa, España, Portugal, un montón. De hecho, están re de moda. Y muy poquitos países, como Inglaterra, pero vos sabés que Inglaterra ya está cambiando, no es tan así. Pero bueno, Inglaterra, y no sé qué otros países tienen common law. ¿Cómo funciona el derecho romano germánico? Básicamente, muy básicamente, a través de leyes escritas. ¿Sí? Sí. Ellos tienen una especie de pirámide de una ley más importante que la otra. ¿Sí? Leyes importantes, leyes importantes. ¿Quién escribiría? Pensá en Roma, pensá en la Edad Media, si querés. ¿Quién haría una ley importante en este momento antiguo? ¿El rey o...? Los monarcas. Perfecto. Y después acá abajo, un señor feudal, un gobernador, podría hacer otra ley, ¿verdad? Y abajo el pueblo. Sí, que ni Abajo de escribe. todo, Que ni escribe leyes el pueblo, olvídate, ni las escribe. claro. Ahora, el señor feudal o el gobernador, ¿puede hacer una ley que vaya en contra a esta ley superior? Se levantaría el pueblo, sí. ¿Cómo? O sea, sí se levantaría el pueblo, ¿no? Claro, pero Si el sin pueblo se levanta, el revolución. gobierno. Sí, si se levanta Sin el pueblo, revolución. escuchame, si el pueblo te hace quilombo, puede hacer lo que quiera. Pero yo digo, sin el pueblo que se levanta, el gobernador hace una ley, pero que va en contra de la ley del monarca. ¿Se podría? No. No. Bueno, la onda romano-germánica es así. Es así, son leyes escritas y hay una jerarquía de leyes. ¿Vamos con esto? Sí. Bien. Entonces, en Argentina tenemos un estilo de jerarquía de leyes, que después te lo voy a explicar. Y las del common law, ellos no escriben, no tendrían todas las leyes escritas. Ellos tienen una carta magna y luego casos judiciales. Entonces, los de la onda del common law no tienen todas las leyes escritas. Tienen, sí, escrito una carta magna, pero después lo que ellos estudian son casos judiciales. ¿Se entiende por ahora? ¿Estás ahí? Bien. Entonces, un abogado de la onda romano-germánica estudia leyes escritas. Y casos judiciales también, todo. Estudia todo el del romano-germánico. Los del common law no estudian tanto leyes, sino que te dicen más que nada en casos judiciales, ¿sí? Es todo lo que leen, casos judiciales. Entonces, por ejemplo, tengo un libro, a ver, que estaba en algún lado, y que ahora no sé dónde está. Bueno, tengo un libro que son juicios en Inglaterra, y que se basa solo en casos judiciales. ¿Sí? No dicen, che, la ley prohíbe matar. Dice, según tal juez, si vos matás, son tantos años de pena. ¿Se entiende? Sí. Bueno, pero la onda de Argentina, y eso es lo que le importa a esta unidad, la onda de Argentina es la jerarquía jurídica, o la pirámide jurídica, o como le quieras decir. Una ley es más importante que la otra. ¿Cuáles serían las más importantes de todas? ¿En qué librito estarían las leyes en la Argentina más importantes de todas? La libertad, el derecho de igualdad. Bien, ¿y en qué librito están? ¿Cómo se llama?
Mirá qué chiquitito este librito. A la Decime, Constitución. bien, decime si no está buenísimo este librito. Bueno, Sí, las me leyes, gusta. sí, las leyes más importantes de todas, que son esas, la libertad, la igualdad, cuántos años tiene que durar en el cargo el presidente, bueno, las leyes súper importantes, están entonces en la Constitución Nacional. ¿Vamos? Sí. Pero acá hubo un problema. Porque, ¿sabés la historia de los nazis y eso, verdad? En Alemania. Sí. Viste Ay, que esa historia me encanta. bien, viste que mataron un montón de gente. Sí, la gente judía. Sí, y otra de otras nacionalidades. Ahora, vos sabés que ellos lo hicieron, ahí dice doctrina penal nazi. Vos sabés que ellos lo hicieron respetando sus propias leyes, eso de matar a los nazis. ¿Sabías eso? No. Así que yo te Yo pensé pregunto. que era por Hitler. Claro. Bueno, pero ellos respetaron sus leyes. En ese momento, meter preso a un judío y fusilarlo, ¿era ilegal? ¿Vos qué me responderías? No. Y ahí hay una macana. ¿Qué hacemos entonces? Si la Constitución, de repente, la escribimos y dice, vamos a salir a matar a los gatitos que viven en la calle, pobrecitos. ¿Cómo evitamos eso? ¿Sabés cómo se evita? No. Con los tratados de derechos humanos internacionales. Así se evita volver a tener a un Hitler o a una sociedad con constituciones súper agresivas. Son acuerdos firmados por países en las Naciones Unidas, o sea, la ONU, para que nunca más vuelvan a suceder hechos, crímenes de lesa humanidad. ¿Estamos? Por ejemplo, un tratado humano es contra la tortura. Que los países nunca más torturen. ¿Sí? Entonces, imagínate que Alemania vuelve el nazismo y quieren reformar, imagínate que ellos quisieran reformar su constitución. ¿Vamos con esto? Y quieren volver a poner esto de matar a personas judías. ¿Qué les impediría reformar su constitución y poner esto de matar a personas judías? ¿Qué se le impediría? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué le impediría a la Alemania reformar su constitución para matar personas judías de nuevo? Imagínate que pasara eso. Hacé de cuenta que ellos quieren reformar su constitución. ¿Qué les impediría reformar su constitución y escribir estas cosas violentas? ¿Qué les impediría? Los de los derechos. Bien. Perfecto. Los tratados de derechos humanos impedirían que vuelva el nazismo. Impedirían que vuelva la dictadura, lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces, en esta pirámide, acá está el problema. Algunos dicen que los tratados de derechos humanos están arriba de la Constitución. Y otros dicen que los tratados de derechos humanos están junto con la Constitución, y otros dicen que abajo de la Constitución están los tratados de derechos humanos. Vos, señorita Anaí, ¿qué pensás? ¿Qué es más importante? ¿Un tratado de derechos humanos o la Constitución?
¿O van las dos de la mano? No. El Tratado de los Derechos Humanos. Bueno, yo opino igual que vos. Si vos querés aprobar la materia, fíjate que piensa tu profe, pero también fíjate de fundamentarlo. Si lo fundamentás bien, no te va a decir nada. Y te doy un ejemplo. Bueno, siguiendo, mira, te voy a dar un ejemplo, pero termino con la pirámide. Con la Constitución, los tratados de derechos humanos donde vos crees que están, cada provincia tiene su constitución provincial. ¿Sabías eso? ¿Sabías que cada provincia tiene su constitución provincial? Sí. Bueno, y luego, leyes provinciales. Ley provincial, por ejemplo, usar casco en la moto. ¿Estamos? Son leyes más chiquitas. Y luego, ordenanzas municipales. Por ejemplo, no estacionar sobre calle, no sé, 7. ¿Se entiende? Sí. Vamos, de lo más importante a lo menor. ¿Puede una municipalidad avalar a la esclavitud y decir, vamos a hacer una ley, una ordenanza donde vuelve la esclavitud? ¿Sí o no? No. No, porque estaría en contra de ¿qué? La Constitución Nacional. De las leyes superiores. Bien, perfecto. Mira, pasó lo siguiente. Hubo una cárcel, ¿sí? Tenía como una pequeña ley, una normativa. Una cárcel que tiene una normativa de revisar en las partes íntimas de todos los familiares que quisieran entrar a la cárcel. ¿Vamos con este ejemplo? Sí. Bueno, hasta que una vez fue una pibita, una nena. Y la policía, la nena quería visitar a su padre, y la policía dijo, bueno, sacate la ropa que te tengo que revisar. Y la nena, no, ¿cómo vas a sacar la ropa? Y los de la cárcel, bueno, pero es mi ley. Acá la norma es que te tengo que revisar. Bueno, obligar a una menor de edad a quitarse la ropa estaría contrariando ¿qué derecho, por ejemplo? A ver. ¿Qué derecho? Sí, no sé, algún derecho. ¿Está quebrantando algún derecho esto de pedirle a una menor de edad que se saque la Sí, ropa? pero no se puede. No, claro, pero ¿qué derecho te defiende a vos de eso? A ver, no sé. Me tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo decirlo. ¿Algún derecho, algún tratado humano sobre la mujer? ¿Puede ser? No sé si por la mujer, pero por lo que es menor, sí. Bueno, el tratado humano sobre los niños. Convención de los derechos de los niños, ¿no? Sí. Entonces, esta ley, esta mini ley, este decreto, Sería tomado como violencia o no. claro, o sea, son un montón de leyes que están rompiendo. Violencia contra el menor, contra la mujer, contra la libertad, contra la familia, está visitando a su papá y te piden que te saque la ropa. Entonces, este decreto que hacía la cárcel era ilegal, porque estaba contrariando a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. Entonces, los tratados de derechos humanos le exigieron, un tribunal internacional, le exigió a la cárcel que modifique su decreto. Entonces, fíjate cómo funciona este tipo de familia jurídica romano-germánica, esta onda. Vos podés escribir un decreto, todo lo que quieras, pero no puede ir en contra de esta pirámide jurídica. Por ejemplo, escuelas católicas que expulsan a personas, por ejemplo, homosexuales. Y ellos dicen, es mi ley. Acá en la escuela católica no queremos personas homosexuales. Sin embargo, ¿qué estarían contrariando? El derecho ¿Los derechos de qué?
estarían No, contra no. los derechos, Nacional. derechos humanos, ¿no? Sí, también. Bueno, después hay un montón de tratados. Bueno, tengo una duda Sí, con el derecho nacional. sí, Hoy en preguntame. día el presidente Sí, usó un decreto que sí. todos somos igualitarios, ¿no? Respecto a los homosexuales, que no tienen identidad de género, ¿no? Y eso también abarcaría también en lo de la Iglesia Católica, lo que vos me estás diciendo ahora, Bien, por pará. ejemplo. Si eso no hizo nunca el presidente. Sacar por un decreto. Como que no, sí, no está eso del plan de la violencia de género, Pero no sacó el presidente por decreto, porque eso es otra cosa. Si ¿no? vos me hablas de decreto, yo lo tengo que poner acá. Pero esta tablita no hace falta que la sepas ya ahora, es simplemente saber cómo funciona nuestro sistema de que una ley es superior a otra, ¿no? Esa ley de la igualdad de género, qué sé yo, es una ley nacional, así que está acá arriba, es una ley fuerte, porque es de nación, se sacó en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, así que es una ley nacional, es fuerte. Ahora, el conflicto que hay es que los que dicen las escuelas privadas es que ellos defienden un derecho que es la libertad religiosa, y sería un tratado de derechos humanos. Entonces, ¿qué es más fuerte? ¿Un decreto de igualdad o un tratado sobre la diversidad cultural? Es un debate. Hay investigadores que lo están investigando, pero todavía no habría una respuesta. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Qué es más fuerte? Mi diversidad cultural, yo quiero que en mi escuela tales cosas no se hagan porque es mi cultura, o es más fuerte una ley de nación que me obliga a mí. Bueno, está peleado. Sí, sería la ley esta. Depende de la opinión de cada uno. Sí, bueno, pero viste, en el tribunal no, es solo con tu opinión no podés, pero claro, digamos, en una charla de café, sí, depende de la opinión. O no, hay que respetar los derechos, digo, porque una persona con alguna orientación o diversidad de género, ¿no? Te va a decir, hey, es más importante mi libertad que tu, no sé, que tu capricho de no dejarme entrar a una escuela. Además me estás sacando del derecho a la educación, que es otro derecho humano internacional, y la libertad, y el respeto, y la tolerancia. O sea, está peleado. Hoy las escuelas privadas, católicas, como están subvencionadas por el Estado, trabajan para el Estado. Así que se tienen que callar. Otra cosa es lo que pasa dentro de tu iglesia. Si vos querés echar, no echar, hacer lo que quieras, pero en la escuela, como te paga el Estado, por más que seas privado, te lo paga el Estado, a los profesores, por ejemplo, entonces como que tendrías que respetar las leyes de nación. Bueno, es un interesante debate. Bueno, en conclusión, ¿cuáles son las fuentes? O sea, ¿de dónde salen las leyes? ¿En qué se tienen que basar las leyes? ¿En qué? ¿Cómo? ¿En qué se tienen que basar? Vos sos una diputada que va a sacar leyes. ¿En qué te tenés que basar para sacar leyes? ¿O las inventás en el aire? No, en los conflictos. Bien. Pará. En los conflictos... Eso, el conflicto te lleva al debate. A debatir. ¿Pero en qué punto vamos? Ya me perdí. ¿Cómo no? Punto 4.4, las últimas palabritas. Dice Constitución, Tratados Internacionales, Ley y Costumbre. Igual vamos a terminar todo, esta unidad temática, por más que ahora ya termine la hora. ¿En qué te basás? Vos te basás, como dijiste, para hacer leyes, primero en la Constitución, ¿verdad? Sí. Porque no podés hacer leyes que vayan en contra de la Constitución. Te basás en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿estamos? Sí. Te basás en leyes.
la identidad de género, lo que sea, en leyes ya escritas. Y luego te basás en la costumbre. Las leyes salen de la costumbre. Hay acciones que culturalmente las hacemos casi todos, y de ahí salen luego las leyes. ¿Estamos? Sí. Por ejemplo, en Argentina es común que los padres se divorcien, ¿verdad? Sí. Es muy común. Era tan común que luego se hizo una ley sobre el divorcio, ¿verdad? Sí. Ahora, en Arabia, por así decir, en los Emiratos Árabes, no es común el divorcio. Entonces ellos no tendrían una ley sobre el divorcio. ¿Se entiende? Sí. Las leyes muchas veces salen por costumbre, porque ya todo el mundo lo hace. Por ejemplo, ¿es legal que un menor de 18 años tome alcohol? Sí. ¿Es legal que un menor tome alcohol? No, un menor no. Escuchame, Mayor claro, de 18 años. que vos lo hayas hecho en la fiesta de egresado, no, Nada. pero se supone que es ilegal. Ahora, viste que Entendí mal la pregunta, pensé, un sí, mayor sí, de sí, 18 años. te salió ahí la fiesta. No, escúchame, es ilegal. Ahora, ¿no lo hacen todos los menores de edad, esto de tomar alcohol? Sí. Pero de hecho vas al boliche y es obvio que están tomando alcohol y no entra la policía y te saca la botella, ¿verdad? Entonces, en algún momento dado, nosotros tenemos por costumbre que por lo menos los que tienen 17 años para festejar ya están tomando alcohol. Entonces, ya es una costumbre. En algún momento dado, quizás venga una ley que modifique esto de hasta qué edad está prohibido tomar alcohol, ¿verdad? Fíjate cómo la costumbre te tira a escribir leyes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, te voy a comentar algo bastante feo. En los Emiratos Árabes, cuando una mujer nace, una bebé, se le mutila una parte del órgano sexual. ¿Sí? Se le ¿No mutila. pasa lo mismo con los hombres también? Se le hacen así. Sí, una circuncisión, pero a la mujer le mutilan el clítoris, ¿sí? A la bebita. Es tremendo. Ahora, esa ley, que es re común, porque la hacen culturalmente, no me podés creer, pero lo hacen. Esa ley, acá en Argentina, ¿se podría hacer? No, no. No. Primero porque está en contra de la Constitución, está en contra del Tratado de Derechos Humanos, está en contra de la ley. Y además está en contra de la costumbre, porque eso no se hace acá. Entonces, fíjate vos cómo la costumbre genera leyes. ¿Se entiende? Entonces, fuentes del derecho, o sea, ¿de dónde salen las leyes? De esto que dijimos. Constitución, Tratado de Derechos Humanos Internacionales, la ley y la costumbre. ¿Estamos? Estamos. Los últimos dos puntos, ¿sí? Te dice que el derecho se divide. El derecho se divide. Por eso estamos llenos de materias, ¿viste? En esta carrera. Vos tenés el derecho público, el derecho privado. Público es cuando está metido el Estado. Y privado, solo personas. ¿Se entiende? Sí. Si yo quiero denunciar al Estado, ¿a qué materia me tengo que ir? ¿Al derecho público o al derecho privado? Quiero denunciar al público. O si el Estado me quiere denunciar a mí. Ahora, si yo quiero denunciar solo a otra persona, ¿a qué parte de la biblioteca jurídica me tengo que ir? ¿Privado? Bien. Y así también pasa lo mismo. Derecho nacional, cuando sucede acá adentro. Derecho internacional, cuando hay conflictos entre países. ¿Sí? Como derecho nacional que suceda dentro de Sería lo que sucede, conflictos que suceden acá en este territorio. O sea, todo lo que estamos estudiando es un derecho nacional. Vos vas a ser una abogada especializada en derecho nuestro, de nación.
Y después hay conflictos internacionales, ¿viste? Argentina en conflicto con otro país. O un argentino robó en Brasil. ¿Ahí qué hacemos? Bueno, eso será derecho internacional. Luego hay otra clasificación, derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo sería como un general. Y lo subjetivo sería como un derecho individual. Por ejemplo, si te entran a tu casa a robar, están afectando tu derecho individual a la propiedad, ¿verdad? Sí. Pero ¿y si contaminan la cuadra de donde vivís? Es un derecho individual. Bueno, es individual, pero al mismo tiempo es colectivo, general, ¿verdad? Bueno, entonces nada, el derecho también, vos tenés derechos de incidencia colectiva, vos tenés derechos como individuales, ¿sí? Bueno, hay una última parte, que esto, el derecho, el cambio social, esto es una parte como para hablarla, ¿viste? Para charlarla, para debatirla en clase. Sucede que el derecho, a veces, como son leyes escritas, no permite el cambio, porque son leyes que ya están escritas. A veces el derecho hace que la sociedad tarde más en cambiar. ¿Me explico con esto? Entonces, acá, lo importante es formar abogados que tengan esta mirada de cambiar las cosas, que no se queden solo con una ley escrita hace 20 años atrás. ¿Estamos? Yo tengo un amigo que es abogado y que me dice, no, la Constitución dice esto, no se puede hacer. Y no podés debatir nada con él, porque no quiere cambiar nada. El derecho tendría que funcionar para cambiar las cosas, para hacer de este mundo un mundo mejor, ¿verdad? Ahora, las leyes del feminismo tuvieron que pelear un montón para cambiar las cosas, ¿viste? Y eso es una lástima. ¿Por qué no se cambió más fácil y listo? Entonces, acá la idea es estudiar las leyes, pero no te cases con las leyes. Tener una mirada crítica de las leyes, animate a querer cambiarlas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos con las dudas. Todas las dudas que tengas, pregúntame, a ver. El sexo del derecho es a lo que dijiste al último. Sí, es lo que dije al último. La mirada patriarcal, hay leyes que son patriarcales, la del honor de la mujer, por Dios, ¿qué era eso, no? Hay leyes bueno, que te das cuenta que el derecho fue pensado para defender a los varones, que fue patriarcal. Por eso se dice el sexo del derecho, ¿no? Como que estas leyes fueron escritas por varones. Fueron escritas por varones con mucho privilegio. Entonces, hay muchas leyes que cambiar. Nuestra Constitución, la original, después se reformó un montón de veces, pero la primera Constitución que tuvimos se escribió en 1853. Esos chabones eran todos varones, súper machistas. La última vez que se reformó la Constitución fue en el 94, 1994. Era una sociedad bastante machista también, 1994. Entonces, nada, eso significa el sexo del derecho. ¿Alguna otra pregunta más? No, pues, después voy a ver la grabación y si tengo alguna pregunta, les voy a... Obvio, sí, buenísimo. Bueno, la unidad 5 están los videos, la unidad 6 también, la unidad 7, si no me equivoco, también. ¿Cómo era esto? Vos querías la 8, introducción al estudio del Estado. Esta tiene muchos temas que ya vimos, la 8, muchos. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo surgió el Estado absolutista? Lo vimos en la clase de ayer. La 9 es historia argentina. Ahí yo tengo un video que está en mi lista de historia constitucional. Yo hago
un video donde te hablo de toda la historia argentina. Y eso te sirve para la unidad temática 9, ¿sí? Entonces que lo vi, sí. Bien, igual nos podemos ver de nuevo, no hay problema. Unidad temática 10, gobierno, monarquía, república, son temas sueltos que hemos dado. Pero bueno, como que ya con estas clases que vimos tenés una base. En el caso que vos quieras más clases particulares, con mucho gusto. Pero para que te sientas cómoda con que si bien solo dimos 2 bolillas, estas 2 bolillas que vimos te sirven para abarcar todo, porque te di la bolilla bien completita. Entonces, nada. Pero bueno, si querés más clases, por supuesto, aquí estaré. Listo, Ani. Bueno, profe. ¿Y Si coma? tengo alguna duda, algo, estoy a pedir clases. Bueno, cómo no. Si son preguntitas, eso yo las contesto gratis, ¿sí? Por WhatsApp, por audio de WhatsApp, te mando listo. ¿Dale? Vale, muchas gracias. Listo, a vos. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao. Chao.